¿Qué pasa con una persona que ya recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador y se va al mundo otra vez y vuelve otra vez a pecar? ¿Qué pasa con esas personas? Miren, es bien importante que nosotros siempre hagamos énfasis cuando hablamos del tema de la salvación en las personas que genuinamente, que verdaderamente han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay que hacer esa distinción, esa separación. Porque la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dijo Cristo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, nos permite ver que hay muchas personas dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, que no conocen a Cristo. Y son personas, date cuenta lo que dice en ese pasaje, que andan profetizando. Profetizar es hablar la palabra de Dios, obviamente son falsos profetas. Andan haciendo milagros, son falsos milagreros. Y andan manifestando sanidades, son falsas sanidades o falsas liberaciones de demonios. Todo eso es muy importante que lo sepas. La Biblia nos deja ver que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Cuando Cristo habló acerca de la parábola del trigo y la cizaña, habla que el trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del diablo. Entonces van a crecer juntos. Por eso es que es importantísimo que nosotros aprendamos a hacer la distinción, la separación entre lo que es un verdadero hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios. Muy importante esto, porque debemos de entender lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia dice que Dios tiene hijos. ¿Quién es aquella persona que se hace hijo de Dios o hija de Dios? Todos aquellos que hemos recibido con entendimiento a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese creer obviamente hay que entenderlo bien para poder ser salvos. En otro video hablé acerca de la salvación y cómo podemos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, todas aquellas personas, vamos a enfatizar en aquellas personas que ya recibieron a Cristo, que son verdaderos hijos de Dios, verdaderas hijas de Dios. Ok. Entonces, partiendo desde ese punto, ¿qué pasa con esas personas si en algún momento dado de su vida se apartan de Dios y vuelven al mundo? ¿Es posible que eso llegue a pasar en un verdadero hijo de Dios, en una verdadera hija de Dios? La respuesta es sí puede pasar. Pero hay que hacer otra pregunta. ¿Y esas personas que se apartan de Cristo, que son verdaderamente hijos de Dios y se van al mundo, pierden su salvación? La respuesta es no. A muchas personas les han enseñado que cuando alguien se aparta del Señor siendo verdadero hijo de Dios, escuchen que estoy haciendo mucho énfasis en los verdaderos hijos de Dios, ¿ok? Pongan atención en esto, para que no se confundan. Entonces a muchas personas les han hecho creer que cuando un verdadero hijo de Dios o hija de Dios se aparta del camino de Dios y se va hacia el mundo, pierde su salvación. Y la respuesta es no la pierden. No hay ningún verdadero hijo de Dios, ninguna verdadera hija de Dios que pierda su salvación. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? Bueno, si esa persona, escucha, porque aquí va la respuesta, ¿ok? Si esa persona es verdaderamente hijo o hija de Dios, va a pasar algo en la vida de esa persona. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, Dios nuestro Padre lo va a disciplinar tarde o temprano. Dios nuestro Padre puede ejecutar azotes tarde o temprano, porque Dios nuestro Padre ve que nos apartamos y de alguna manera Él respeta nuestra voluntad, nuestra decisión, pero como Padre nuestro que es, dice la Biblia, a los que ama, disciplina y azota a los que recibe por hijos. Si se nos deja sin disciplina, entonces eso puede ser una evidencia
de que no era un verdadero hijo de Dios. Por eso es que es ahí donde mucha gente se confunde, porque dice, pues dice que es hijo de Dios, que es hija de Dios, que es cristiano, pero mira cómo anda haciendo y deshaciendo. Entonces vámonos todos podemos hacer lo mismo, que ese es el pensamiento racionalista de muchas personas que les enseñan que la salvación sí se puede perder. Lo primero que piensan, pues entonces si no pierdo mi salvación, pues me voy al mundo y hago lo que sea y comienzo a pecar deliberadamente, al cabo que no pierdo mi salvación. Yo se los he dicho en otros videos. Una persona que es verdaderamente hijo o hija de Dios no piensa de esta manera. O sea, no piensa, como no pierdo mi salvación, voy a ir a pecar deliberadamente. No, porque el temor de Dios verdadero está en su corazón y sabe que si lo hace, tarde o temprano le va a llegar la disciplina de Dios, el juicio de Dios. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si esa persona es verdadero hijo de Dios o hija de Dios, tarde o temprano Dios lo va a traer otra vez a su redil a través de juicios posiblemente. No lo sabemos porque Dios hace uso de diversas maneras para volver otra vez a despertarnos espiritualmente, para volver nuevamente a traernos al camino. Acuérdense de los pastores. La Biblia habla de las ovejitas perniquebradas, aquellas que tienen que incluso los pastores romperles la patita porque son ovejitas que no entienden y que se quieren apartar constantemente del redil. El pastor las tiene que agarrar y romperles la pata para que puedan estar quietas. A veces nuestro Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. No entendemos, nos queremos comportar. Acuérdense de Sansón. ¿Qué hacía Sansón? Esta vez escaparé como las otras, y siempre se confiaba hasta que llegó el momento donde Jehová sí lo dejó. ¿Y qué fue lo que pasó? Perdió la vista, terminó sirviendo como un juguete y al final Dios tuvo gracia y misericordia de tal manera que su fuerza le retornó y pudo de alguna manera hacer una más manifestación del poder de Dios sobre su vida, pero ahí perdió la vida. Entonces, un hijo de Dios va a ser disciplinado por Dios tarde o temprano. En eso podemos nosotros garantizar si somos hijos de Dios. Mira, cuando yo he llegado a cometer pecados, créemelo, no me ha ido nada bien. Lo mismo te va a testificar cualquier verdadero y verdadera hija de Dios. Mira, hermana, a veces nos es muy fácil hablar de nuestras virtudes, de nuestros logros, de nuestros éxitos, pero hablar de nuestras derrotas no es fácil. Yo te lo digo como testimonio, cuando he hecho cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, Dios me ha disciplinado. Dios me ha castigado, no me ha ido bien. Y lo mismo te va a testificar cualquier persona que es hijo de Dios, porque cualquier persona que es verdadero hijo de Dios te va a decir, si lo reconoce, sí, yo también he cometido pecados, yo también he cometido errores y no me ha ido bien, porque no hay hijo de Dios ni hija de Dios perfecta. Si te encuentras con ese tipo de personas, son gente hipócrita, mentirosa. La Biblia misma dice, si alguno dice que no tenemos pecado, le hacemos a él, a Dios mentiroso, y su verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un verdadero hijo de Dios cuando se aparta de Dios, se va al mundo? Tarde o temprano, Dios lo va a traer de una o de otra manera. Así sea en un cajón ya muerto, pero lo va a traer nuevamente por medio de disciplina. Estoy yéndome a los extremos, pero eso es lo que puede llegar a pasar con un verdadero hijo de Dios que se revela y que se aparta de Dios. Acuérdense del hijo pródigo. Andaba entre los marranos, deseando tragar de las algarrobas de los cerdos, y dice la palabra de Dios que ni los cerdos le convidaban comida, hasta que llegó y reflexionó: cuánta comida hay en la casa de mi padre, y yo aquí muriendo de hambre. Haré eso, volveré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de los jornaleros. ¿Y qué fue lo que lo hizo regresar? Las disciplinas de Dios. Le faltó comida, le faltó dinero, le faltó salud, le faltó amor, le faltó todo, porque el hijo de Dios o la hija de Dios que se aparta y se va al mundo, al cochinero del mundo, a tratar de buscar lo que andan buscando, tarde o temprano se van a dar cuenta que el mundo es un basurero, que el mundo es un vomitadero, que el mundo es un cieno de suciedad, de excremento de animales. Eso es lo que dice la Biblia, que como el perro que vuelve al vómito y como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. Así es el necio que repite su necedad. Esa es la respuesta. Compártanlo, por favor. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias por compartir nuestros videos. Comenten. Que Dios me los bendiga. Feliz año nuevo. Hasta la próxima.